Bien, ustedes como bien saben, estamos estudiando el libro Perturbaciones Espirituales por el medium Divaldo Franco Pereira y dictado por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Hace 15 días nosotros estuvimos viendo el tema relacionado con, permítame un segundo, que estuvo a cargo del doctor Jaime Cotray. Atención de emergencia. Sí, ese es el capítulo 3. Sí. Entonces, en esa oportunidad, él nos hablaba sobre el inicio que se le da a los trabajos espirituales o la asistencia que se le presta a un centro espírita de la tierra, y que en ese entonces él hablaba de que se estaba desarrollando una charla evangélica y que en medio de la charla evangélica se presentó un borrachito y ese borrachito fue traído por dos amigos de él al centro espírita, y a través del borrachito una entidad perturbadora, enemiga de las labores doctrinarias, comenzó a decir una cantidad de palabras, no de buen calibre. También mencionaba él de la asistencia que se le pudo brindar tanto al encarnado como al desencarnado, ¿sí? Y que finalmente ese desencarnado fue ayudado a través del amor, a través de palabras muy reconfortantes para él, ya por la situación en que vivía de honda perturbación. Al final él fue atendido y se pudo mostrar la importancia que hay de la disponibilidad en el trabajo fraterno de los hermanos en general, o sea, los hermanos prestos al trabajo fraterno, solidario, amoroso, Entonces ese equipo inicia ese trabajo con ese primer hermano, con ese primer paciente, llamémoslo así. Entonces aquí nos habla el Manuel de Filomeno, nos comenta que esa gran satisfacción, esa alegría que ha producido en el grupo, ese trabajo que se ha hecho con esos dos hermanos. Y por supuesto, no solamente para esos dos hermanos en específico, sino que también para el auditorio, también hubo tratamiento, sobre todo en aquellas personas o en aquellos hermanos que estaban atentos a la charla. Lo beneficiados que estaban siendo o que fueron objetos en ese momento. Entonces, el hermano dice que para aprovechar ese momento en el cual el amor había derrotado al odio, que dio lugar a futuras transformaciones en el sufriente perseguidor, el venerable doctor Becerra de Meneses nos dirigió la palabra con jovialidad para explicarnos. Hemos dado comienzo a la labor por la cual nos encontramos aquí y nos cabe proseguir con los compromisos relevantes de la fraternidad, con la inmediata atención
a otros corazones afligidos. O sea, nos había hablado del momento que antecedió a lo que va a acontecer en este instante de la narrativa esta, ya. Y nos dice que de algunos compañeros que se encuentran reencarnados con tareas específicas, quienes no saben cómo conducirse. Está haciendo énfasis a ese grupo de hermanos espíritas, ya, que a pesar del conocimiento que tienen doctrinario, sin embargo, como nos acontece a muchos de nosotros, que nos asalta la duda, nos asalta la incertidumbre. No obstante, ese grupo viene aquí a fortalecernos, a darnos fuerza, a darnos el soporte necesario para salir adelante. En este importante momento de transición planetaria, las huestes del Señor están atentas a los acontecimientos, cualquiera que sea su magnitud, que se producen en el sembrado de los trabajadores de última hora. O sea, sabemos que estamos ante situaciones, no obstante de estar estudiando la doctrina, de estar practicando, de estar ejemplificando, pero estamos cercados, estamos siendo tocados, sobre todo cuando somos portadores de grandes intimidades. Se comprende que este es un periodo de turbulencia, como ocurre en todos aquellos tiempos en los que se manifiesta la crisis, para las transformaciones que tienen como objetivo el progreso moral y la evolución del pensamiento espiritual, los cuales requieren mucha prudencia y reflexión antes de concretar las acciones. Fíjense, la reflexión que él hace va encaminada, o sea, a tomar las previsiones, tiene en cuenta que las situaciones que se nos están presentando y que nosotros no podemos estar a espaldas de esas situaciones, que nosotros, por el hecho de que tengamos ese conocimiento espírita, no quiere decir que nos vamos a dormir, sino por el contrario, tenemos que estar vigilantes ante las situaciones que se nos están presentando. Yo digo que se nos están porque este libro tiene vigencia, sigue teniendo vigencia. No se debe proceder de manera introspectiva, sino buscando siempre la figura incomparable de Jesús como nuestro único modelo, y preguntándonos cuando la situación sea humillante, ¿qué haría el maestro en esta circunstancia? ¿Cómo procedería? Fíjense que nos están poniendo a reflexionar, nos coloca y dice, ¿qué haría Jesús ante las situaciones que se le presentan o que se nos presentan a nosotros a diario? ¿Qué haría Jesús con relación a eso? Es la pregunta que nosotros nos haríamos, y cómo respondería Jesús ante eso, y que nosotros deberíamos tomar como referente eso. Es preciso impregnarse de humildad y de comprensión por el otro, el prójimo, y proceder de manera edificante sin permitir que las pasiones del ego, la presunción y el despotismo asuman el comando. Es impostergable el deber de inclinarse a la simplicidad y a la humildad auténtica, despojarse de los títulos engañosos del poder temporario, mezquino y irrelevante, para dialogar, comprender, ayudar y encontrar el mejor camino para permanecer solidario, jamás solitario. Os repito, el mejor camino para permanecer solidario y jamás solitario. Al mismo tiempo hay que tomar conciencia de la propia fragilidad ante las circunstancias tentadoras de toda naturaleza, tanto aquellas que se refieren a la libido
en sus diversas expresiones, como aquellas otras que inducen al dominio sobre los otros, a la falta superioridad y a la aparente invulnerabilidad en relación con los fenómenos atrayentes y perturbadores. Siempre está el pasado en la manipulación del presente. Por eso es indispensable proceder con equilibrio hoy para que el futuro sea de renovación y de armonía interior. Nos está diciendo que todas las consideraciones que hay que tener para el servicio, para nosotros poder estar, digamos, en esa enseñanza y ejemplificación evangélicas, que son de suma importancia para que el cometido que vamos a llevar a cabo tenga un verdadero éxito. Y piense que aquí nos habla de la simplicidad, de ser humildes ante no jactarse, no creer que porque tengo el conocimiento espírita, yo tengo la facultad para someter, para humillar a otras personas. Por el contrario, tenemos que tener claro que ese conocimiento que me ha beneficiado pueda emplearlo, pueda entregarlo con mucha satisfacción, con mucha solidaridad hacia los hermanos necesitados, que es el trabajo que ellos van a realizar previo, o sea, está haciendo una reflexión. Nos habla también de que los no pocos líderes de nuestro movimiento en la tierra han estado omitiendo el comportamiento saludable como lo era Allan Kardec. Nosotros sabemos que la mayoría de los centros espíritas kardecianos, que fielmente siguen las enseñanzas o siguen los postulados doctrinarios y que el codificador nos pudo entregar, ya sabemos que a pesar de esa entrega que él hace, no quiere decir que él no tuvo contratiempos, tuvo grandes embates, tuvo grandes enemigos, tuvo grandes contradictores. Sin embargo, él permaneció leal a ese legado que le dio el mundo mayor, como fue poder codificar, poder entregarnos a nosotros las obras de la doctrina espírita. Nunca estará de más que cada uno se mantenga en una posición de simplicidad y receptividad, esforzado y fiel al trabajo que cabe utilizar, guardando la lengua en la boca, impidiendo que ésta exteriorice los conflictos, los cuales dan comienzo a los roces y a las disensiones que se multiplican en abundancia en los terrenos institucionales. Nos está de igual manera ilustrando que dentro de ese comportamiento del trabajador espírita debe estar la discreción, porque ha acontecido, y como vamos a ver lo que está sucediendo con este centro espírita, del cual está siendo objeto de ataque, precisamente por la falta de vigilancia de muchos de los participantes o los que conforman esa institución, o los trabajadores encarnados de la institución. En ese sentido es fundamental la vigilancia para mantenerse cauto y casto en el desempeño de los deberes orientados a quienes sufren,
a los que tienen sobrecarga de problemas, a los enfermos. O sea, nos está invitando a que ese con un buen comportamiento, con esa disposición de atender, de entender, de comprender a esos hermanos sufrientes, sobrecargados, perturbados, desequilibrados. Para eso tiene que haber una apertura, tiene que haber un corazón abierto, ya presto a servir, no presto a criticar, y que para ello es necesario que nosotros, para poder prestar esa ayuda, nosotros tenemos que tener también una vigilancia, una reforma que nos permita tener una autoridad moral para poder ayudar a esos hermanos necesitados, porque la cuestión no se limita única y exclusivamente a que vamos a ayudar a esa persona sufriente, a ese hermano sufriente, sino que detrás de él viene un grupo de, entre otros, de espíritus perturbadores, y que si nosotros no tenemos el porte moral necesario para poder hablarle, para poder ayudar, para poder facilitar, porque si nosotros tenemos esas llagas morales, nos atacarán por ahí, nos cuestionarán, como ha acontecido en muchos centros, cuando desnudan a un director de una sección mediúnica, que muchas veces ha pasado, gracias a Dios aquí no hemos tenido esa dificultad, pero en algunos otros centros. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros estar prestos, estar alineados con los postulados. Entonces, fíjense, cuando nos habla que a nosotros ese equilibrio, esa predisposición o esa disposición que nosotros tenemos que tener hacia el hermano, entender el propósito de ese auxilio. Nos habla, esa debilidad de carácter ha sido responsable de muchas deserciones y tormentosos efectos desmoralizadores del ideal de fidelidad al deber. Cuando nos hablan en estas debilidades, es precisamente esa parte moral. Cuando en el centro espírita sus trabajadores incurren en acciones que van en contra de esos principios, o que ennegrecen, manchan su moralidad, va a repercutir en las acciones o en los trabajos del centro espírita. Nosotros sabemos que cuando ahorita hablábamos dentro de la reforma íntima, que hablaba sobre la necesidad que hay del compañerismo, la necesidad que hay de la autoridad como tal, y hacía referencia uno de los aspectos muy importantes que tiene que ver con el trabajo individual, porque yo desde mi hogar yo puedo hacer una reforma o un trabajo que ese comportamiento en el hogar se puede reflejar o se refleja en otras esferas, y sobre todo en el centro espírita. Si yo tengo un comportamiento que va a afectar o que afecta al centro espírita, por ejemplo, si yo soy una persona que consumo licor y vengo aquí, aparentemente he comido chicle o lo que sea, voy a tratar de pasar como si nada, estoy trabajando una doble moral. Entonces, resulta que ese comportamiento, esa conducta con la cual es característica mía, que lo que pasa es que en el centro espírita la vengo a ocultar. Entonces, le estoy haciendo un gran daño a la doctrina, estoy haciendo un gran daño a los grandes propósitos que
requiere nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo asumo esa posición, yo estoy sirviendo de puente, estoy sirviendo de puerta para que los enemigos, además mío, y los espíritus que están en contra de la divulgación espírita, ataquen al centro, provoquen las disensiones, provoquen los malentendidos, provoquen las intrigas, y entonces afectan a la comunidad, afectan a la institución. En breve estaremos atendiendo a uno de esos últimos fenómenos. O sea, ¿se acuerdan del borrachito? Entonces ahora se refiere al hermano que seguidamente va a ser atendido. Dice, en breve estaremos atendiendo a uno de esos últimos fenómenos, que es el fruto de una trampa peligrosa preparada por los enemigos del Cristo. ¿Se acuerdan? Aquella falange de espíritus de los cuales habló Carmen, habló Belén, habló Jaime. Los hermanos que están en contra de la divulgación espírita y que están en contra de las enseñanzas críticas o del cristianismo, que han venido a atacar porque no quieren que la doctrina o los centros espíritas sigan brindando luz a esos hermanos necesitados, a esos espíritus que están sumidos en la inferioridad, por decirlo así. Guardó silencio durante algunos instantes y a continuación nos convocó a una visita que haríamos al director. Miren por dónde comenzaron a atacar o por dónde van a atacar. Aquel no fue directo el caso del borrachito, digamos que fue en forma indirecta porque no atacó a uno de sus dirigentes. En este caso, ya, dice, guardó silencio durante algunos instantes y a continuación nos convocó a una visita que haríamos al director de una respetable sociedad espírita, la cual estaba recibiendo el feroz ataque de las sombras. Intrigas insidiosas generaban sobresaltos, frivolidades y acusaciones improcedentes reemplazaban la fraternidad. Miren las condiciones que estaban dadas en ese centro espírita: la intriga, la discordia. Ahora vamos a ver por dónde se abre por dónde se abrió una de las brechas. Porque aquí hablaba, cuando nos hablan nos dicen, intrigas insidiosas generaban sobresaltos, frivolidades y acusaciones improcedentes, reemplazaba la fraternidad. Está hablando en plural. No era solo la debilidad del director del centro, no era. O sea, se había generado en el grupo, en el equipo de trabajo. Se formaban grupos, ahí están confirmando, que agredían a otros. Algunos sectores de actividad de la casa se aislaban e intentaban sobreponerse a los demás. Rivalidad. Estábamos hablando. Se aislaban e intentaban sobreponerse a los demás. Las competiciones y la desaveniencia por cargo sustituían la simplicidad por un campo de batalla. Es que yo quiero ser el presidente, es que quiere ser el director, es que no, aquí no quiere ser presidente, pero quiere mandar más que presidente. O sea que estamos tocados. Tocamos esto. Bien. En la que la sintonía con la espiritualidad superior se perdía para trasladarse lentamente hacia los servidores del anticristo. Ese comportamiento, esas rivalidades dentro de la institución iban abriendo
una gran brecha. Entonces, la asistencia del plano superior cada vez se alejaba más y el comportamiento de ese grupo lo que iba haciendo era acercarse más al grupo de anticristo que preparó las embestidas contra el centro espíritu. O sea, nos está diciendo, con nuestra conducta, nosotros somos los que abrimos los canales para que se den esos eventos. Son ataques Que se habían infiltrado en los diversos sectores, involucrando a sus responsables, quienes se censuraban recíprocamente, sin detenerse a un análisis de ellos mismos. Discusión, una permuta ahí tenaz, ¿verdad? Fíjense cómo iban, y no se dedicaban a la reflexión. Hombre, mira lo que estamos haciendo, nos estamos saliendo del objetivo, ¿verdad?, de los propósitos del centro espírita. Y fíjense que el ataque es tan grandioso. ¿Por qué? Porque era un centro espírita de gran destaque con relación al servicio, a la asistencia que prestaba. Entonces, desde la espiritualidad, desde estos espíritus inferiores, dijeron, no, hay que darles allá. Y fíjense que nosotros, sin ir muy lejos, aquí, con el permiso de nuestros hermanos del mundo espiritual que nos asisten, cuando aquí hemos sido víctimas, cuando han venido obsesores de pacientes que nos han increpado, nos han dicho cosas, etcétera, etcétera, diciendo que nos las cobraban, que eso no se quedaba así, que ya, fíjense ustedes. Y a pesar de que nosotros es, por decirlo así, guardando las proporciones, un grupo pequeño, ahora imaginémonos un grupo de esos donde manejaban, donde esos trabajos eran 60 médicos en Brasil. Entonces, por ahí deduzcamos. Volitamos, o sea, se desplazaron a voluntad hasta un apartamento lujoso en un hermoso edificio en el cual residía el presidente de la sociedad agredida, a la cual se conocía como una de las más respetables por los servicios que dispensaba a la humanidad, así como por la dignidad que siempre había sido preservada por todos sus miembros, salvo en ese preciso momento en que atravesaba la crisis del descalabro y de la invasión por parte de los mistificadores del más allá. Fíjense, el director, el presidente del centro espírita, el señor Eduardo, el presidente, se encontraba durmiendo, pero en espíritu luchaba con un despiadado adversario que le provocaba pesadillas y lo dejaba sudoroso, alarmado. En ese momento, sin que el hermano encarnado percibiera nuestra presencia, el hermano, que es del grupo de trabajo a nivel espiritual, fue invitado sin palabras a aplicarles energías saludables, mientras que Virgilio, otro trabajador, atraía la atención del perseguidor, que se dirigió hacia él jactándose con arrogancia. Entonces, mientras al director lo atiende, le dan pase, al perseguidor lo atienden también, se hacen el trabajo simultáneo. Y dice: finalmente llegaron los lacayos del Cordero, dijo el espíritu perseguidor del presidente o del director, del señor Eduardo.
Finalmente llegaron los lacayos del Cordero y soltó carcajadas burlonas acompañadas de expresiones faciales deformables. El devoto espírita Mineiro, con paciencia y comprensión, respondió: en efecto, somos los lacayos del Cordero que nos dedicamos a amparar a los lobos hambrientos y ofrecerle el sustento que acaba definitivamente con la sed de amor y de compasión. Mientras el diálogo proseguía, vimos al doctor Carneiro de Campos, también del grupo, que amparaba al señor Eduardo con afecto paternal, y todos nos dirigimos al centro de actividades conducidos mentalmente por nuestro guía. Los llevaron al centro, de allá del apartamento a nivel espiritual se lo trajeron al centro. El litigante, o sea el perseguidor, que se había vuelto contra el hermano Virgilio, que era con el que estaba discutiendo, lacayo, ¿verdad? No se dio cuenta que había sido trasladado junto con nosotros. Tal era su estado de fijación en los propósitos morbosos. O sea, no se dio cuenta en qué momento lo trasladaron también. Previamente el mentor había solicitado al hermano Elvidio que fuese a buscar a su hogar a una joven medium que se encontraba en un momento de grave decisión, luego de que fuera abusada sexualmente por el director de la institución, quien había aprovechado su falta de vigilancia y sus tormentos íntimos para seducirla. El señor Eduardo, director de la casa, respetable señor Eduardo, una medium de la casa, una joven que la aprovechó y abusó sexualmente. Hasta ahí, ¿verdad? Lo trae el espíritu de la medium. Sí, lo trae. Luego de que fuera abusada sexualmente por el director de la institución, quien había aprovechado su falta de vigilancia y sus tormentos íntimos para seducirla, inspirado por el adversario espiritual que había ido con nosotros. Casi simultáneamente, adormecida, ingresó a la sala la joven equivocada al cuidado de bondadosos auxiliares espirituales. Están en el centro espírita. Después de que fueron instalados en 2 lechos preparados especialmente en el recinto, fuimos invitados a despertar a la joven, lo que hicimos con delicadeza y sentimiento paternal. Al mismo tiempo, el doctor Carneiro despertó al señor Eduardo, al director, al venerable director, al respetable director de la casa. Lentamente ambos visitantes conquistaron cierta lucidez y se les hizo saber que estaban allí en una reunión espiritual para tratamiento y reparación de las dificultades en que se encontraban involucrados. El señor Eduardo, el venerable, el respetable, no ocultó el desagrado que lo invadía, más aún cuando vio a la joven a la que él había enredado en una situación indecorosa a consecuencia de su comportamiento. Por su parte, la joven ilusionada demostró gran sorpresa y alegría al verlo y exclamó simplemente: Dios sea loado por nuestro encuentro. Mira la diferencia. Mientras él se encolerizó, le dio rabia porque la vio a ella ahí, y ella fue todo lo contrario. Atraímos hacia el semicírculo
donde nos habíamos ubicado fueron invitados a tomar asiento. Seguidamente el mentor solicitó que Iracema, la invitada, prosiguiera exteriorizando su satisfacción. Conmovida por el encuentro, que no comprendía, reveló sus sentimientos e informó con vehemencia a su amante, o sea, al director, señor Eduardo. Como previamente te había manifestado, la gestación ha sido confirmada. Embarazo. Luego del examen que me solicitó el médico, dice, dominado por la desagradable sorpresa, el señor Eduardo replicó irritado: tú sabes que no puedes tener ese hijo. No ignoras que estoy casado y tengo una familia. Además, ¿cómo le explicarás a tus familiares y a quienes frecuentan la institución la presencia de esa criatura? Fíjate cómo el tipo enseguida justificándose y buscando una cantidad. Dirás que yo soy el padre. ¿Acaso vas a destruirme, a humillarme delante de todos? Tú sabes que yo estaba comprometido y que nuestro sentimiento debía ser mantenido discretamente. En secreto. En secreto. Él emitía ondas de cólera y que cuando llegaban a la joven le causaban aflicción y la llevaban hasta las lágrimas. Debe ser una pesadilla, la misma que me perturbó poco tiempo atrás, gritó el dirigente Aturquí. Con bondad el mentor le explicó que no se trataba de una pesadilla, sino de un encuentro espiritual para resolver los problemas que iban aumentando de volumen dentro de la institución, los cuales debían dejar de ser un obstáculo a fin de que se volviese a la pureza del comportamiento, al respeto al prójimo y a los deberes espirituales. Por su parte, el espíritu, que se encontraba en proceso de reencarnación a través de Iracema, expresaba por medio de fluidos que emitía el estado de perturbación en que se debatía. Mira ese drama tan entero. Al notar mi extrañeza, el amistoso doctor Carneiro me explicó que se trataba de una reencarnación muy delicada, porque había sido programada por los adversarios del Maestro Jesús y respondía al propósito de crear dificultades muy serias en relación con el progenitor desequilibrado, para causar la desmoralización en la respetable institución que él dirigía. Fíjense cómo ellos, los enemigos espirituales, están siempre al acecho, buscando, porque ellos sí son pacientes, ellos sí tienen la mayor capacidad de espera para dar, como dicen por ahí, en el clavo. No pude evitar hacer una pregunta espontánea que me brotó del alma. ¿Esos espíritus desventurados pueden programar la encarnación? Pregunta Filomena. ¿Hasta dónde llegan sus posibilidades? ¿Pueden interferir hasta ese punto en las actividades humanas? Sin incomodarse, el benefactor me explicó pacientemente: todo lo que existe y ocurre está supervisado en un nivel de excelencia por los embajadores del Padre y en el querido planeta, con los cuidados de incomparable amigo Jesús. Cuando los desafortunados se atreven a organizar programas para obstaculizar la concreción de las labores evolutivas de las criaturas, se convierten por su parte en objetos
de las soberanas leyes, que ignoran y son responsables de los acontecimientos lamentables que podrían haber evitado. Fíjense que aquí nosotros a veces nos sorprendemos, ¿verdad?, que cómo tienen ellos capacidad. No es que tengan el poder, lo que ellos aprovechan es la brecha de la fragilidad moral. Entonces no es un premio para el director invigilante, sino que aprovechando los adversarios, la invigilancia del director, que no tiene la estructura moral para rechazar esas insinuaciones, él sí lleva consigo una debilidad, un sensualismo, que es lo que lo conduce a eso. Entonces, digamos que el Departamento de Justicia, que es perfecto, no le puede dar a ese ser la reencarnación de un ángel, de alguien superior, de un misionero, sino alguien que se va a convertir en su cobrador. Así es. Y ella, aun cuando dice Manuel Filomeno que fue violada, ella tuvo también una responsabilidad. Fue seducida, ella también fue débil. Que la iniciativa fue de él y que se le dedicó y le ofreció los 7 cielos y un pajarito de oro, ella cedió. Y al ceder, ella se vuelve también cómplice con él y se merece en ese muchacho ese espíritu que viene necesitado de reencarnar para rectificar, pero que en este caso no va a rectificar, va a convertirse en un problema con el fin de desacreditar a la institución espírita, de hacerse ver que ahí en esa institución espírita el director con las medios hace y deshace. Lo mismo los de Reforma Íntima, todo. Es un caso, pero, y sobre todo una institución como esa. Bueno, dice: atrevidos y ambiciosos se consideran poseedores de fuerza y de recursos para programar la reencarnación perniciosa, para entrometerse en proyectos relevantes en el esclarecimiento de suma importancia, con propósitos lamentables de destrucción a largo plazo. He aquí por qué la vigilancia y la oración nunca pueden ser omitidas, pues son un recurso preventivo contra el mal que ronda incesantemente los pasos de la humanidad en todas partes. Vigilar y orar, decía el Maestro Jesús. Orar y vigilar. Pude observar que el señor Eduardo se encontraba envuelto en fluidos muy groseros que provenían de sus pensamientos descontrolados, relacionados con la vida cotidiana y con la conducta desenfrenada que se permitía, porque pese a su aparente dedicación a los compromisos espíritas, frecuentaba casas de tolerancia, donde procuraba satisfacer sus instintos más viles, en este caso la parte sexual, que era la que su desorden moral estaba ahí. El matrimonio al que debía respetar y la paternidad a la cual debía dignificar ya no merecían ninguna consideración de parte suya. Miren cómo todo lo que pierde ante la autoridad que pierde, ante la familia sobre todo, a mi papá. No, la esposa, la misma institución, el hogar es una institución de origen divino. Los que estaban en problemas domésticos y en disputas permanentes con su esposa, que había tomado nota de su conducta vulgar y ya no soportaba disimular los problemas domésticos. Mire hacia dónde se le volvió un tormento. En aquel momento significativo, el doctor Becerra intentó calmar al compañero que estaba en rebeldía, el cual se había convertido en piedra de escándalo en la comunidad, a la cual debería honrar con ejemplos de elevación, renuncia y desinterés. Y de esa
hermano y amigo Eduardo, le dijo el noble médico, no tienes por qué estar irritado con la revelación que te confirma el fruto de tu insensatez en una relación como la que te has permitido sin tomar las providencias necesarias para evitar que se produjera la gestación, especialmente a través de un comportamiento que atentaba contra la dignidad personal de la joven sin experiencia, que fue usada de modo imprudente, así como una relación con todos quienes frecuentan la institución, que debe ser dignificada mediante la conducta de sus dirigentes. Esto no es que nosotros estamos leyendo un suceso de algo que hay y que a nosotros no nos puede pasar. El estudio de esto es precisamente para que nosotros nos revisemos. O sea, el diálogo nosotros mismos. Yo no puedo asumir esa paternidad, exclamó con el rostro enrojecido Eduardo. Debes haber pensado en el problema antes de incurrir en las actitudes reprochables que practicaste, burlando la buena fe de la joven que te buscó para que la ayudes, pero resultó con sus problemas agravados. Existe una solución muy sencilla, dijo Eduardo, el director, que es el aborto, porque aún hay mucho tiempo, ya que la gravidad debe ser reciente, la gravidez, y de la condición de... Como es reciente, piensa que es una cucharada de células allí que no tienen nada. ¿Cómo te atreves, amigo, a pensar en ese nefasto crimen del aborto perverso? Esa criatura deberá nacer a fin de que sea educada según los principios cristianos y no para simplemente dar curso al objetivo del renacimiento para la cual está siendo preparada. Tú no ignoras la nube de testigos. Ahorita hablamos, nosotros, junto a nosotros, la nube. Pablo hablaba de la nube de espíritus que estaba, ¿verdad? No estamos solos. Que no estamos solos. A los que se refería el apóstol Pablo, que a todos acompaña, excepto si tu convicción es apenas un adorno intelectual y un mecanismo de exhibicionismo cultural, alejado del comportamiento saludable que confirma la excelencia de la creencia. Que tanto ilustración. Vamos a mirar a ver qué. La vida es un patrimonio de Dios y solamente Él puede decidir con respecto a su manifestación o a su interrupción. Cualquier intento para el aborto de la vida que está recomenzando a fin de ocultar las consecuencias de la insensatez es una actitud que más agrava tu existencia y que contribuirá a futuros sufrimientos que deben ser evitados a partir de este momento. Están ayudando, le están diciendo, no hagas eso. Nadie consigue disimular, ocultar la verdad en forma definitiva. Por más hábil de que se disponga, llega el momento en que la propia conciencia impeditiva se presenta en forma de culpa tormentosa que lleva al paciente a suplicar el retorno al cuerpo físico, con deformaciones genéticas, trastornos mentales, que es un intento para dejar en el olvido y reparar la nefasta siempre perpetrada. Nosotros sabemos que todas las implicaciones que hay cuando se incurre al aborto, todos los implicados, las consecuencias que deben asumir. La vida que acompaña, el que aconseja, el médico, los auxiliares, el que baja la llave, todo. Así.
Pero, ¿qué será de mí?, preguntó Eduardo con angustia desesperado. Con la misma energía, aunque con delicadeza, el mentor respondió: hermano, no ignora que cada cual cosecha lo que siembra. Hasta ahora has estado burlando la confianza de tus familiares, de tus compañeros y autohipnotizando por el placer, el permiso que te has dejado arrastrar a la locura. Tales desbordes han contribuido a que tu mente se sintonice con espíritus desventurados que traman terribles luchas contra el bien en el mundo. Entonces, nosotros vemos aquí, apunta específicamente a esa invigilancia, a que nosotros por el hecho de estar dentro de la doctrina espírita y la gran responsabilidad que tenemos, a nosotros no nos excluye de los compromisos. O sea, nosotros no estamos exentos. Es más, la responsabilidad es mayor porque se nos da el conocimiento, se nos da el conocimiento a través de diferentes canales, de diferentes líneas. Y nosotros que sabemos la existencia del mundo espiritual, que sabemos la reencarnación, que sabemos las consecuencias de nuestro comportamiento, nosotros tenemos que estar cuidadosos, vigilantes, que nosotros tenemos que saber conducirnos, que esa reforma íntima que nosotros tenemos que hacer, que nosotros en cada día, en cada momento, en cada lugar tenemos que estar vigilantes, ser conscientes de nuestros actos, procurar ser mejores cada día. La transformación, la modificación de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, no es de la noche a la mañana, es un trabajo continuo, sostenido, que caemos, pero tenemos que levantarnos y procurar seguir adelante, y no repetir los mismos actos delictuosos, sobre todo de ese ayer. Por eso hablaba una parte de la lectura que hablaba del que ese pasado nos atormenta, sino que el presente nosotros tenemos que hacer las modificaciones, las correcciones para poder en el futuro vivir en forma equilibrada, en mejor forma, en mejor armonía. Que el presente es la gran oportunidad que nosotros tenemos. Desde ya, aconsejar el equilibrio desde la conciencia tranquila. Quise como leer porque me pareció como la historia, una historia muy diciente, me pareció muy interesante, y sobre todo que nosotros los espíritas a veces no incurrimos en cosas insignificantes, los roces dentro de un... Bueno, incurrimos en ese tipo de conducta y resulta el daño que estamos haciendo. Por eso que no son tan insignificantes. Por eso nosotros en este estudio no es simplemente para venir y escucharlo, no ver lo que Dios, sino mirar dentro de nosotros cómo logramos esas modificaciones, y qué mejor nosotros que estamos aquí dentro de la doctrina, que tenemos siquiera de pronto 2 segundos más que algunos compañeros, nosotros tenemos ese campanazo, mira ese comportamiento. ¿Sí? Y a lo mejor ese director en el atril hablaba en contra de la orden. Exacto. No, y es que no era, por eso se lo dice el doctor Becerra cuando no es coherente. Él no es coherente, porque le hablaba de la parte de la intelectualidad, de la intelectual esfera. Ay, ¿dónde está? ¿Qué coherencia hay entre todo eso que estás hablando con tu ejercicio práctico, con tu conducta, con tu moral? ¿Dónde está?